Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como vistes en el título del video, hoy toca lectura interactiva. Bueno, si se han dado cuenta, estoy haciendo una nueva programación en el canal y le estoy dedicando un día a cada cosa. Tenemos lunes de horóscopo, martes de sanación, miércoles lectura general, jueves de sombra y hoy va a ser viernes interactivo. Ay, me encanta. Es un trabajón, pero a la medida de que pueda lo voy a hacer. Lo voy a subir, sí, claro que sí. Y no sé qué lance el fin de semana, lo tome de relax, no sé, todavía no sé. Bueno, vamos a tener dos opciones nada más. Las opciones se las voy a mostrar ya cuando la cámara esté puesta directamente en la mesa. Y discúlpenme el troqueteo, pero es que están haciendo un residencial al lado de mi residencial. ¿Ok? Entonces todo se escucha, no puedo hacer nada. Si no, no grabaría nunca. Este es de las plantas medicinales. Las opciones las saqué de aquí, ¿ok? Tenemos la voz del ser, el tarot de la musa, el tarot rúnico, el oráculo de las siete energías y por último, pero más no menos importante, el tarot de 8C. Voy a dar dos opciones, no voy a decir de qué se van a tratar, sino que después que tú escojas la opción y vayas a tu opción, porque en la cajita de descripción te voy a dejar las estampas de tiempo, vas a decir, ay, de esto era. Así se hace más intuitivo la elección. Besitos. Hola, mis queridos. Bueno, voy a tener que grabar sin micrófono porque el micrófono aumenta todo y bueno, ajá. Ya después podré incorporar en mejores cositas para el canal. Estas van a ser las dos opciones, ¿ok? Y esta es la cajita, la puse así para que la vieran mejor. La caja de los secretos de las plantas medicinales. Este es de la luz. Ok, tengo años con esta. Bueno, la opción número uno va a ser mejorana. ¿Ok? Ahí pueden leer la información. Se la voy a dejar ahí para que hagan un cactus. Y la información que trae la tarjetica, que hagan un cactus también. Ok, opción número uno. La opción número dos. Ok. Opción número dos. Uno y dos. Nos vemos en tu opción. Bye, besito. Ok, opción número uno, tú que escogiste la mejorana, que conste que le hice así a las cartas y fue, lancé para las cartas y bueno, y le cayó. Mejorana, por lo que veo, opción número uno, tienes que tener trabajo con tu energía masculina. Recuerda que todos tenemos energía femenina y energía masculina, y la masculina es para accionar. Buenísimo ahora que estamos en Luna Nueva en Capricornio. Sí, hay que accionar. Entonces también por la carta que escogiste, puede ser que haya muchas migrañas, dolores de cabeza, nerviosismo. Recuerda que ahorita hay mucha energía. Hay mucha energía. El planeta Tierra está recibiendo mucha energía tanto del astro rey como la propia tierra. Entonces hay que tomarse las cosas con calma. Te recomiendo ¿cómo se llama eso? Un círculo de té. Tomas 7 por 7 días un té, por ejemplo, de manzanilla. Tomas 7 días seguidos manzanilla. Después lo cambias a otro té y así para que te ayude a calmarte o también puedes buscar lavanda. Y si tienes mejorana en tu zona, muchísimo mejor. Hazla con ella, ¿ok? Vamos a ponerla por aquí, la opción número uno. Entonces estos son tus tarot. Vamos a colocarlos por aquí un ladito. Y vamos a ver cuáles son tus energías, ¿ok? Ay,
un movimiento poderoso. Esto me habla sobre empoderamiento, por así decirlo, saber quién eres, saber realmente que eres alguien fuerte, que puedes con todo, que el siguiente movimiento va a abrir la llave de todo un mundo para ti, ¿ok? De hecho, por eso es que tienes que trabajar la energía masculina. Hay un mar inexplicable o inexplorable, no inexplicable, inexplorable, inexplorable, ay, inexpro, que no lo conocen, inexplorable, ay, Dios mío, bueno, yo, nada, usted me entiende, que no ha sido explorado, inexplorado, ¿viste? Ya. Bueno, esto te habla sobre lanzarte hacia la aventura sin ni siquiera tener un mapa, sino con tu brújula interior activa, ¿ok? Eso sí, la brújula interior que se active y vamos para allá. Déjame ver cuál es la última para entonces darte algo más extenso. Dentro de mí. Mira, qué curioso. Estas dos cartas son las primeras de los dos. Este es el chakra número 2, porque el oráculo de la energía, es un oráculo a base de los chakras, ¿ok? Este es el primero del segundo chakra, este es el primero del tercer chakra. Este sí es como el tercero del sexto chakra. Ay, no sé, me gusta. Bueno, lo que yo estoy viendo aquí es mi querida opción número 1, mejorana, que tienes una oportunidad para trabajar en esta energía masculina para que puedas ver dentro de ti y darte cuenta de que realmente tú vas a poder con todo lo que tú quieras colocarte dentro de ti. De repente tienes una baja valorización de lo que tú eres capaz de hacer y esto te está diciendo de que, mira, tú puedes aventurarte. Esto te está llamando a salir de tu zona de confort. De repente, si eres una persona que tiene una energía masculina un poco baja, no importa si eres hombre o mujer, recuerden que estas dos energías están de igual manera en ambos géneros. Lo único que es que la energía masculina es de accionar, de proveer, y la femenina es de soñar, de recibir y de muchas otras cosas. Ustedes pueden buscar en Google energía negativa, adiós, energía negativa, energía masculina y energía femenina. ¿Ok? Para que entiendas más o menos qué es lo que por qué escogiste la opción número 1. Entonces, esto es lo que te quiere decir, que veas muy dentro, bien, muy dentro de ti, de que realmente tú puedes con todo. Tú tienes la llave para dar ese movimiento que se necesita para salir de tu zona de confort, pero eres tú el que lo tienes que hacer. Yo no lo puedo hacer por ti, nadie lo puede hacer por ti. Tú eres el que tienes que decidir. Tú eres la que tienes que decidir, porque no importa que seas hombre o mujer. Por ejemplo, yo en estos momentos, ahora en luna nueva, quiero activar más mi energía masculina, pero en la parte de ser proactiva, ¿ok? Entonces por ahí van los tiros, como dicen por ahí. Ya están prebarajadas, vamos a pedir 5 carticas para ver qué nos pueden decir aquí. ¿Qué puedo ver yo? De por qué te están mandando a trabajar la energía masculina en ti. Mira, sí, hay una oportunidad que se te está dando, y no la has tomado porque estás dudando de ti mismo, de ti misma. Es una oportunidad, mira, sí, es una oportunidad que tiene que ver mucho con movimiento, con traslado. Recuerda que esta es una lectura general, toma solo lo que te resuene, pero hay un grupo de personas que escogió la opción número 1 que es bastante, o sea, no es poquito, que no ha tomado la decisión, bien, para moverse de sitio. Puede ser sitio de trabajo, vivienda, inclusive irse del país o mudarse de ciudad.
¿Por qué? Porque es como que algo lo está frenando, pero lo que lo frena realmente es la falta de creerse capaz de que le va a ir bien, ¿sabe? De que tomar esa decisión es la decisión correcta y lo está pensando por su familia, ¿ok? Por su hogar. Pero te digo, mi querido opción número uno, vas a tener un apoyo grande. Es como que tú no quieres irte de donde estás por nostalgia, por no alejarte de algo que desde pequeño estás rodeado. Es como, sí, es como decirte, no sé, pónganlo en su vida, pero es como, me enseñan así como una casa que están viendo la posibilidad de mudarse de ciudad, pero no quieren dejar su hogar, donde se criaron, ¿sabes? Como que hay mucha nostalgia por dejar ir algo para conseguirse algo nuevo. Pero una vez que tú tomes la decisión y realmente te empoderes, y tomes el control, el poder y veas dentro de ti que realmente tú puedes con esto, te vas a sentir súper orgulloso y todos los obstáculos que se te puedan estar presentando, mira, lo vas a pasar así rapidito. Sí tienes que tener un poquito de cuidado en la estabilidad de el que vuelvas a sentir de que no eres capaz, que porque me vine, que porque salí, ¿sabes? Es como que no, mantente. Recuerda lo poderoso que eres internamente. Tienes que ver dentro de ti. Bien, para que pueda seguir con la decisión que ya tomaste. Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí. Ajá, vamos a ver. Mi querida opción número uno. Mira, me da alegría decirte que te va a ir muy bien, ¿oíste? Muy bien. Y sí, es como un traslado. Es como que vas a salir de ese lugar. Mira, barco. Orgulloso, carro. No, eso es, hay un movimiento fuerte. Mira, ve. Sí, hay un movimiento fuerte. Vas a dejar la pensadera que tiene y vas a moverte. Sí, vas a salir de ahí de donde está. Mira, sea trabajo, sea una relación de pareja, usted lo llevan a su vida, sea que que quieres ver si te mudas de ciudad, inclusive de país, porque esto puede ser otros continentes. Recuerdan que los vikingos iban de continente en continente y tú sabes. Mira, la que quedó debajo. Mira, te digo, mi querida opción número uno, de que sí vas a tomar la decisión correcta, porque si te vas a empoderar, vas a saber que sí lo estás haciendo bien, vas a dejar esa pensadera es lo que te está llevando a la tumba, por así decirlo. O sea, te estás martirizando de una manera así como que si fallo y si estás demasiado en el futuro. O sea, si no lo intentas, no vas a saber realmente si valió la pena o no. Y si fracasaste, entre comillas, adquiriste experiencia y saliste de ahí. Tienes que salir de ahí de donde estás. Tienes que dejar esos miedos. La única forma de tú alejarte de esos sentimientos, así como de que este, a mí nadie me comprende, yo estoy solo, o de repente es que inclusive dentro de familia me está llegando así como para un grupo de personas. Es como una familia, un matrimonio, pero en ese matrimonio te sientes horrible, no es lo que tú esperabas, como, mire, palabra cierta, me sonó el teléfono. Déjame quitarle el ruido, las notificaciones. Es como para que salgas de ahí y puedas dominar esos miedos que tanto tienes por incursionar en algo nuevo, en algo diferente, en algo que te saque de tu zona de confort. Vamos a ver ahora qué te quieren decir, mi querido opción número uno, el de 8 para cerrar esta lectura. Es una lectura rapidita. Si quieres ver también ¿cómo es? La de la próxima energía femenina, también la puedes ver. Ok. Mira, mi querida, opción número uno. Estamos hablando de que hay algo que vas a hacer con intensidad una vez que te conectes con esa voz interior dentro de ti. Tienes una sabiduría tremenda, lo único es que no confíes en tu propia voz.
no confía, es como que le hiciste caso a a esa gente, a esas personas que quisieron manipularte y fue tanto así que como que te doblegaron. Puede ser que en tu entorno familiar, de trabajo, te hayan hecho sentir de que no puedes con las cosas, pero realmente sí puedes y puedes muchísimo, ¿ok? Aquí me están hablando de el sol, la inocencia, el éxito total, o sea, y mira hacia dónde va. Tú vas hacia el sol, hacia el éxito, basándote en tu sabiduría interior, ¿ok? Así que me haces el favor, conéctate, vete a ti mismo y da ese movimiento que sí va a salir bien. Vas a ver que sí. Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, le des like, comenta qué tipo de lectura quisieras. Te invito a que revises el canal y cheques los otros videos. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Eh, Recuerda compartir, activar la campanita para que no se te olvide, no se te pase ninguna lectura si es que todavía no lo has hecho. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Un besote, mamá, va con amor. Bye. Ok, opción número 2, tú que escogiste el despliego. Esta es tu lectura, ya saqué los oráculos y estos son tus tarot. La opción número 2 va a trabajar con lo que es la energía femenina. No importa de qué género sea, si eres masculino o femenino. ¿Ok? Aquí se habla es de energía. Les recuerdo que la energía femenina es la encargada de soñar, de crear en la mente, hacer proyectos, la parte brujística, esotérica, también está incluida en esta parte, la parte artística está incluida en la energía femenina. Y la energía masculina es la que provee, es la proactiva, es la que realiza los proyectos, mientras que la femenina recibe, ¿sabes? Como el yin y el yang. Entonces, a ti que te llamó la atención la carta número 2 o la opción número 2, tienes que trabajar la parte de la energía femenina. ¿Ok? Voy a colocar aquí un ladito un momento y te voy a decir que el espliego es buenísimo para la parte del insomnio, migraña, nerviosismo, depresión inclusive. Entonces, si estás padeciendo algo de esto, te aconsejo que hagas ruedas de té. Así igual le dije a la opción número 1 porque la mejorana es con respecto a las migrañas, nerviosismos también. Muy bien, entonces hazte ruedita de té, toma por una semana, no sé, té de manzanilla, la otra semana tomas lavanda, la otra semana tomas cualquier otro té que a ti te guste, frutos rojos, lo que sea, pero es como que algo que que te ayude a equilibrar un poquito esa mente, a no darle tanta mente a lo que esté pasando, ¿ok? Recuerda que esta es una lectura general, toma solo lo que resuene contigo y el resto pues, simplemente déjalo ir. Bien, vamos a ver cuáles son las energías. Sanando el corazoncito. Vamos a ver qué más. Aquietando la mente y infinitas posibilidades. Por lo que yo estoy viendo aquí, mi querida opción número 2, tú que estás justamente trabajando la energía femenina, siento que hubo algo que, no sé, es como si vamos por la energía femenina, es como que tenías un proyecto en mente, algo que querías planear, algo y se lo contaste a alguien, esa persona viene y te quita la idea y eso, me dolió el corazón. Estoy dando opciones, ustedes se ponen donde más les resuene. Inclusive puede ser para algunas personas que se hayan enamorado y no funcionó, ¿ok? Que les guste a alguien o comenzaron a salir con alguien, no funcionó. Puede ser que hayan tenido varios proyectos en mente y no se les dio, ¿ok? Porque recuerden que la energía femenina es la que crea en la mente, pero es la que recibe, ¿ok? Ayuda a sanar, ayuda a muchísimas cosas, pero tiene que haber un equilibrio. Te están diciendo que aquieten la mente. Con razón, mi vida, usted escogió el espliego porque estás pensando mucho.
y esa pensadera no te está dejando ver las infinitas posibilidades. Esta carta me dice que realmente no la has pasado tan bien como yo quisiera que la pasaras. Y por eso es que te están diciendo que aquietes la mente. Para poder sanar el corazón, tienes que eso, aquietar la mente y comenzar a ver todas las posibilidades que hay. No te quedes centrado en lo que te dolió, en lo que te hizo daño. ¿Bien? O en lo que tú sientes que te hizo daño, porque al final y al cabo siempre, siempre es para un bien mayor. Lo que pasa es que no lo vemos al principio. Entonces calma la mente, trata de ver todas las infinitas posibilidades de que hay y date tiempo para sanar tu corazoncito. ¿Ok? Vamos a ver qué nos quieren decir los maestros y guías a través de las cartas. Ay, Dios mío, pero dígame, ¿qué se barajó ahí? Menos mal que estas ya están prebarajadas, porque si no, pasa la pena. Ay, Dios mío. Recuerden que es lectura general. Tomen solo lo que les resuene. ¿Ok? Y esto es, no importa si eres hombre o mujer, esta energía es para los dos géneros. Vamos a pedir 5 carticas para ver qué nos quieren decir a mi querida opción. Mi madre, ya salieron bastante. Ok. Ay, estas cartas son hermosas. Yo digo, ay, pero ¿por qué yo no las utilizo? Mira, vamos a hacer trampa, vamos a agarrarla también porque se salió solita. Ok. Mira, mi querida acción número 2. Sí se ve que tienes un sentimiento así como de como que te traicionaron. Es como que, ay, es como que no lo puedes creer que te hayan hecho eso, ¿sabes? Como que sientes que alguien se aprovechó de ti. Alguien se aprovecha de ti. Pero déjame decirte que si tú logras tomarte el tiempo, sacarle mente, o sea, ya deja de estar pensando en eso. Mejor dicho, da gracias porque te demostró quién realmente es esa persona. ¿Sabes? Y que no sigues así enganchado o enganchada. Date tiempo a sanar tu corazoncito porque, mi amor, mira, lo que te viene son cosas hermosas. Tú logras sanar tu corazón y comienzas a abrirte a las infinitas posibilidades. ¿Y qué es lo que te están diciendo aquí el tarot? Mira, tienes una oportunidad de oro. Tienes una oportunidad de rebosar tu copa de amor. Y tienes todos los elementos a tu disposición. Es como que vas a empezar algo, ¿verdad? Vas a comenzar como a estructurar un sueño, un deseo, un proyecto que te va a llenar de muchísimo éxito. Y está asegurado ese éxito y te va a llenar de mucha ilusión y mucha emoción. Y va a ser algo como que es algo nuevo y diferente a lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada. Y eso te va a conectar. Claro está, porque ya estás sanando tu corazoncito y estás viendo la posibilidad, te va a conectar con tu intuición muchísimo más rápido. Es una cosa espectacular, hermosa. Ay, me encanta. Vamos a pedir 5 carticas más. 5 carticas más porque no haga trampa esta vez, por favor. Vamos a ver qué más quieren decirle aquí a mis queridos acción número 2. Bueno, si no salen aquí, las voy a comenzar a tomar. No salieron. Bueno, vamos a comenzar. Aquí. Mira, una vez que tú tomes la decisión, wow, qué lindo. Una vez que tú tomes la decisión esta que está loca ahí. Ay, mira, una vez que tú tomes la decisión de irte, ay, qué bonito. Mira, una vez que tú tomes, para ver, aquí no se ve nada. Aquí. Una vez que tú tomes la decisión de sanar tu corazón, de abrirte a que sí hay mayores posibilidades, a quitar la mente, a no pensar tanto, porque mira cómo estás.
así estás. Yo estoy señalando y no me ve los dedos. Aquí, mira cómo estás, que no puedes ver, no. O sea, ¿por qué? Por la pensadera que tienes. Cuando tú sueltes esa pensadera, que quietes tu mente y comiences a darte chance a comenzar a sentir más, hay mucha emoción aquí. Mira, vas a estar así flotando con regalos alrededor, toda emocionada, feliz. Mira, ese proyecto, proyecto, negocio, trabajo, tú lo pones a tu vida. Pero lo que sí te digo es que sea lo que sea, que sea aplicable a tu vida, esta lectura te va a llenar de amor, de satisfacción, inclusive en la parte monetaria vas a estar bien aspectado. Y esa parte del hogar, de la familia, todos felices juntos como perdices, sí lo vas a lograr. Bien, se va a equilibrar, va a haber una justicia. De hecho, para un grupo de personas, inclusive, puede haber, me dicen que para algunos hay reconciliación. O sea, es como que hubo algo ahí y el despecho tuyo durísimo, pero hay reconciliación. Y otro es que mediante que tú estás haciendo este progreso, no, que vayas, bueno, si vayas progresando en esta energía, así que vayas trabajando en ti, va a aparecer esa persona que te va a equilibrar. Es hermoso esto que salga el rey y la reina de copas juntos, a mí me llena mucha emoción. Y si tú te pones a ver, hay mucha agua, hay mucha emoción y hay mucha moneda, vamos a hablar, mucho elemento tierra, ¿ok? Y sobre todo hay justicia. Está el mago, está la justicia. No, esto es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Déjame darte tres carticas de la voz del ser. Ay, yo no sé si yo la saqué ¿cómo es? Ay, Dios mío. No, mi cabecita está loca. Pero bueno, mira, aquí te están diciendo que en tus primeros pasos hacia esta sanación, tienes que saber realmente qué es lo que es bueno para ti y qué es lo que no es bueno para ti. O sea, hay situaciones que simplemente no es para ti. Si estás en la parte del amor, por ejemplo, que yo lo mencioné por el corazoncito, y tú te enfrascas y sigues, que quieres, te están mandando todas las señales de que eso no es para ti. Puede ser que estés involucrado, hablando espiritualmente, ¿cómo te digo? Te estés, ya va, que no, es que no quiero que me malinterpreten. En esta parte del crecimiento personal y la parte espiritual, hay mucha forma de ver las cosas de manera totalmente diferente a la que normalmente vemos sin haber trabajado nosotros, nuestras heridas y todas esas cosas. Pero hay veces que nosotros tomamos esos conocimientos como para darle una oportunidad a una persona que evidentemente ya no quiere estar en tu vida o ya no necesita estar en tu vida o simplemente ya no debe de estar en tu vida. Y es como que no, es que no, es que cada quien está viviendo su proceso, yo le voy a dejar a él o a ella vivir su proceso, yo voy a estar aquí para ella o para él porque yo soy una persona así súper madura, no. Hay cosas que si te dejas llevar por el ego espiritual, que es la manipulación, de lo que quieres, inclusive a ti mismo, vas a dejar o vas a tratar de brincar barreras y cosas que el mismo universo te está colocando para que sepa que eso no es para ti. Mejor comienza a agradecer las cosas. Y si esa persona vuelve a ti, chévere, pero no te aferres o no te aferres a ese trabajo, ¿sabes? No te aferres a esa casa. Todo es dependiendo de cuál sea el punto de vista en que lo estás viendo. Muy bien. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Si eres primera vez, te pido que te suscribas, que les des like, que comentes, que lo compartas. Si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí.
Me encanta. Recuerden activar la campanita por si acaso yo lanzo cualquier loquera así de que, ay, voy a subir esta lectura, porque a veces uno amanece así. Entonces, bueno, para que no te lo pierdas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, ¿bien? Recuerda que yo soy Kala, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y será para la próxima. Nos vemos. Un besito, bye, bye, va con amor.